Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos situamos por un momento en Hermosillo, Sonora. La familia Peralta, de Colegios Hermanos, un matrimonio de Mex con 4 niños, el mayor en segundo de prepa y luego varias niñas más pequeñas, la menor de ellas en segundo de primaria. La mujer sufre una embolia y queda paralizada y totalmente fuera de juego. Tuvieron que hospitalizarla varios meses y finalmente pues quedó paralizada. El esposo estuvo intentando hacerse cargo de los niños hasta que de una manera pues bien bonita, a través del APA, del Campo Grande y del Colegio Tesia, los papás se pusieron de acuerdo y dieron de comer a esta familia durante 3 meses, todos los días. Armaron decenas de cadenas de oración, iban a echar la mano a la casa para hacer el aseo, hacían rondas para llevar al colegio a los niños. Todo el mundo, todos los papás estaban con ganas de hacer algo por aquella familia. Quizá por ser regiomontano, siempre me ha impactado el ejemplo de los primeros cristianos. Enfrentaron un mundo corrompido y luego abierta persecución, muchas dificultades. La vida de aquellas primeras familias nos sirve porque pues así es la vida conlleva siempre dolor, sufrimiento, dificultad. Y en medio de un ambiente tan adverso, fue el cariño lo que le permitió a los primeros cristianos, el cariño entre ellos, el apoyo entre ellos, la ayuda mutua, abrirse paso entre las dificultades. El cariño, por ejemplo, les llevó a liberar a los esclavos que ellos mismos tenían, porque era costumbre de la época, a quererse, a pesar de las diferencias sociales, porque había pues personas de todas las condiciones. Y dicen los Hechos de los Apóstoles, la frase que te digo que a mí me impresiona, que el que tenía bienes materiales los compartía, los vendía para poder compartir el dinero con quienes no tenían recursos. Como ves, el cariño se palpaba en esa ayuda concreta de unos a otros, no en la teoría, sino en cosas palpables. Y la gente se sentía atraída hacia la fe. ¿De dónde sale esa tradición de los primeros cristianos? Pues de una enseñanza clara del Señor, de Jesús. ¿Te acuerdas en un momento en el que la madre de los hijos de Zebedeo, pues como buena madre, queriendo lo mejor para sus hijos, le pide a Jesús que ellos sean los primeros, los que estén en el cielo, uno a su derecha y uno a la izquierda? Y los demás apóstoles se indignan contra esos 2 hermanos. Entonces Jesús toma ocasión de ese suceso y los llama y les dice: ¿sabéis que los que gobiernan los pueblos los oprimen y los poderosos los avasallan? No ha de ser así entre vosotros. Por el contrario, quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Aquí está la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor nos invita a hacer para los demás. Y haciendo este rato de oración le puedes decir al Señor: Señor, quiero imitarte,
Quiero parecerme a ti. Quiero descubrir ese ejemplo maravilloso tuyo, de una persona que vive para los demás, totalmente, que vive totalmente para Dios. No ha de ser así entre vosotros, les dice Jesús. Quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. Ser esclavos, ser servidores. Y continúa Jesús, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos. Estas últimas palabras de Jesús se graban profundamente en el alma, en el corazón de San José María, que las meditó muchas veces. También las predicó, pero sobre todo las intentó hacer suyas. Procuraba imitar al Señor en esto, con lo que eso conlleva, porque pues no es fácil ser servidor, no es fácil ser esclavos. Queremos servir, son sus palabras, porque también descubrimos de alguna manera como el valor humano que hay en el servicio. Queremos servir. Tú le puedes decir en este rato de oración al Señor: Señor, quiero servir. Enséñame a servir. Nos sentimos honrados, dice San José María, de hacerlo. Honrados, es un honor. Y estamos convencidos de que no podríamos imitar a Cristo como es nuestro único deseo. Díselo al Señor: Señor, quiero tener deseo de imitarte, de que tú puedas vivir a través de mí. Y entonces lo que nos invita a descubrir San José María es que para imitar a Cristo, el camino es el servicio. El Señor, hijos míos, vino para eso a la tierra. Filius hominis, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir. Y todo el que quiera seguirle no ha de pretender otra línea de conducta. De ahí sale. Los primeros cristianos escuchan esas palabras del Señor, ven en el servicio una oportunidad de identificarse con Cristo, de imitar a una persona que tenía un atractivo enorme. También hay que reconocer que por el simple hecho de vivir en la sociedad, los hombres nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos prestar unos servicios los unos a los otros. Y cuando no ocurre así en una sociedad, cuando hay egoísmo, cuando todo mundo vela más bien por lo suyo propio, la sociedad no funciona. Lo precioso de la naturaleza humana es que entre todos logramos unos bienes que no se pueden lograr en aislado. Piensa en las cosas más materiales, una orquesta. Qué bonito es escuchar música en vivo. Pues eso no sería posible si no se ponen de acuerdo una serie de personas. Pero no solo, la cultura, la misma religión. La vida social sería tremenda si no hubiera ese deseo de apoyarnos unos a los otros. A San José María le gustaba mucho el ejemplo de lo que el juego eso que hacen los niños de poner como las cartas unas encontradas con otras, de manera que se puede hacer un castillo, ¿no? Y aunque las barajas, las cartas son como muy frágiles, apoyadas unas en otras, pues logras hacer algo que es sólido. Y eso es la idea, que unos a otros nos apoyemos para tener solidez. Cuando en una sociedad hay gente que sirve, la vida es llevadera. Ese es el motivo por el que se requiere que haya unos señores en el APA, unas señoras en el APA, que durante una temporada estén dispuestos o más dispuestos, porque eso es lo que se pide a todos los papás del colegio, para sacrificarse y coordinar acciones en servicio de los demás. Dice San José María: mientras sigas persuadido de que los demás han de vivir siempre pendientes de ti, mientras no te decidas a servir, a ocultarte y desaparecer, el trato con tus hermanos, con tus hermanas, con tus colegas, con tus amigas, será fuente continua de disgustos, de mal humor, de soberbia. Y lo vemos a muchos niveles, Fíjate en un ejemplo tan sencillo como la conducción, cuando salimos a la calle. Vamos manejando
si cedemos el paso, si somos amables, el camino se hace muy bonito. Si intentamos cada uno pasar antes que el otro y no dejamos que pasen y el que quiere rebasar porque a lo mejor tiene prisa, lo tapamos, pues la salida a la calle es tensionante, es difícil, es duro. Podemos hacernos la vida unos a otros amable, bonita, alegre, pero también podemos hacernos la vida imposible. Bueno, que tú y yo, y se lo puedes pedir a Dios en este rato de oración, a la Virgen, Madre mía, ayúdame a querer servir a los demás. Ayúdame a convencerme de que los demás me necesitan. Fíjate, eso lo vives tú cada día y más en esta pandemia con tus hijos. Y entonces se requiere ahora también, por estar en épocas de pandemia, de mucha creatividad. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lograr para apoyarnos unos papás a otros? Te habrás ido enterando de iniciativas que se han puesto en marcha de apoyo social, como Jalisco Sin Hambre, como tantos jóvenes voluntarios que salen a repartir despensas. La reina Sofía de Grecia, fíjate, en algún momento soñabas con ser princesa, con ser reina. Pues esta reina, al subir al trono, quiso continuar desarrollando labores de servicio en los hospitales y la corona no le dejó, porque ella entendía que ese era como el sentido de su vida. Y en una entrevista que le hizo Pilar Urbano decía, para mí reinar es servir. Son palabras literales. Servir con frío o calor, con fiebre o sin fiebre, con ganas o sin ganas. Es muy duro, se ve que ser una figura pública puede llegar a ser muy duro y de alguna manera pues a eso te preparas, a ser una figura pública. En esta casa, continuaba la reina, hay 3 palabras que nunca pueden decirse juntas. No me apetece. Así dicen los españoles como no tengo ganas. ¿No? Reinar es vivir para los otros, dice esta mujer. A mí me han programado cada día y cada hora de mi vida en función de los intereses del país. He ido a donde convenía por el bien de los otros. Esa es justo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor vivió para los demás. Nuestro Señor tenía que amanecer muy temprano para poder retirarse a hacer oración. Y terminaba sus días como los estás terminando tú ahora con la pandemia, agotada. Quizá después de trabajar, de atender niños, de hacer tareas de primaria, de secundaria, de prepa. Y nuestro Señor Jesucristo acababa el día agotado, rendido y tarde. Y muchas veces personajes como Nicodemo le abordaban pues ya en la noche ocultamente porque tenían miedo a que los vieran con Jesús. Y el Señor los recibía con amabilidad. Pues en este rato de oración, porque estamos haciendo oración, pídele a Jesús, Jesús, ayúdame a mantener la sonrisa, también cuando estoy cansada, cuando tengo ganas de mandar a todo el mundo a volar. Ayúdame a convencerme de que estos días, estos meses, este tiempo que tengo en la vida es para hacer felices a los demás, es para servir. Ciertamente estar en el APA es estar a la vista de todos, es ser figura pública y la gente se fijará en ti. Ojalá tengan motivos de orgullo todas las personas que están en el APA y puedan sentirse orgullosas por iniciativas que han puesto en marcha. Que puedas poner esas cosas a los pies de Dios y no llenarte de vanagloria, sino decir, Señor, todo ese servicio para hacer amable, bonita la vida a las familias del Torre. Para ti, lo pongo a tus pies. Con esa conciencia de estar aquí en este mundo para los demás, para servir, no para lucir. Desde el punto de vista sobrenatural, sucede algo que es bien bonito cuando servimos. Dice San José María, el cristiano dispuesto a servir es guía. Esa es tu vocación, ahora en este encargo, ser guía, maestra.
Decía en aquella ocasión San José María, sacerdote de sus hermanos los hombres. Eso es el cristiano. Todos los cristianos tenemos un sacerdocio que se llama sacerdocio real. Real hace referencia a reino, a regio, a que tienes sangre real, a que eres otro Cristo por ser cristiana. El cristiano es sacerdote de sus hermanos los hombres, siendo para ellos otro Cristo, o mejor, el mismo Cristo. Pero insisto, dice San José María, se trata de no hacer una labor personal, de no tener ambiciones personales. Se trata de servir a Cristo para que Él actúe y de servir también a los hombres, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Siempre es la misma idea, querer imitar a Cristo, querer identificarte con Él, vivir para Él, no tener ambiciones personales. Después seguramente te tocará vivir cosas muy bonitas, cosas que probablemente no hubieras vivido si no hubieras sido APA. Desde tu posición descubrirás necesidades y personas que pueden ayudar y puedes hacer como de vínculo. Esta meditación te la estoy predicando desde La Calerilla, una casa de retiros. Muy bonita, por cierto. Aquí en el pueblo, casi todas las mujeres que nos atienden son del pueblo. Además de que hay mucho contagio de la enfermedad de COVID, pues hay desempleo, la gente lo está pasando mal y hay mucha hambre. Y eso se lo hizo ver un sacerdote, amigo del padre Ismael, le habló por teléfono y le dijo, oye, ¿no tendrás alguna manera de ayudar a esa gente? El padre que le llamaba por teléfono vive en otra ciudad, se enteró por una familia de este pueblo. Y se acordó el padre Ismael que tiene un amigo que es figura pública y él tiene, por ser figura pública, una asociación de beneficencia. Y entonces hizo el contacto, sabiendo que había necesidad aquí a unas cuadras, llamó a su amigo, lo puso en contacto con la persona que se encarga de la asociación civil y pues antes de venirnos a la convivencia de sacerdotes, estuvieron ahí repartiendo unas despensas. ¿Qué no podrás hacer tú? Abriendo los ojos y descubriendo de qué manera se pueden ayudar a unas familias y a otras. No solamente por el confinamiento, muchas veces también la gente tiene necesidades materiales, de amistad, de cariño, de problemas en casa, de problemas familiares, de dificultades con el marido. Hace poco acabamos de participar en un simposio internacional de matrimonio y familia. Pues, qué exposiciones tan bonitas de gente que ha estudiado, que facilitan a las familias pues dar educación sexual a sus hijos, saber superar un problema de perdón o de infidelidad, problemas que surgen en nuestras familias y lograr poner a alguien en contacto con un especialista, lograr poner a alguien en contacto con una conferencia, con un conferencista, con un buen libro. También esas ayudas son a veces mucho más importantes que la ayuda material. Ayúdame, Señor. Pídele al Señor, en este tiempo, con esta responsabilidad que me echa a cuestas, ayúdame, Señor, a descubrir cómo ayudar a muchísima gente. Te dará muchísimo orgullo. Te dará una sensación de plenitud, de sentido muy grande, de realización. Pero si lo haces por Dios, te dará la alegría de estar identificándote con Cristo, de ser otro Cristo, de ser el mismo Cristo, de ser Cristo que pasa para tantas personas. Has comprendido, dice San José María, el sentido de la amistad, cuando llegaste a sentirte como el pastor de un rebaño pequeñito. Sentirte así, que este rebaño de las familias del Torre está en tus manos, que ahora tú eres pastor, pastora, al que habías tenido abandonado y que ahora procuras reunir nuevamente, ocupándote de servir a cada uno. Esas son las palabras de San José María. Que sientas a esa gente como tuya, porque de alguna manera es tuya, son tus familias, son los papás de las amigas de tus hijas, probablemente algunos de ellos parientes,
amigos por otros motivos. Pídele al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que descubra esas oportunidades y que logre juntar el hambre con las ganas de comer. Que esté pensando en servir. Que en estos momentos, precisamente en estos momentos de tanta necesidad material y espiritual, no quiera lucir, no quiera aparentar. Vas a lucir, aunque no quieras. Vas a estar en vitrina, aunque no haya tanta asistencia presencial a las cosas. Estás en vitrina, estás en el aparador, estás expuesta, la gente te va a ver. Trata de no pensar en eso. Trata de no hacer las cosas por lucirte. Cuando te entre ese orgullo, ese gustirrín, ese gusto porque la gente vio que lo hice bien, que tú puedas decirle a Dios, Señor, esto es para ti, para tu gloria, para servir a los demás. Cuando se vive de veras la caridad, no queda tiempo de buscarse a sí mismo. No hay espacio para la soberbia. No se nos ocurrirán más que ocasiones de servir. Que se te ocurran muchas. Yo pondré en la misa esas intenciones, que puedas descubrir muchas ocasiones de ayudar a la gente del Torre. El afán de servicio puede llevarte a saber prescindir de gustos, de tiempo, porque hay algo que se tendrá que sacrificar. Habrá gustos a los que tendrás que renunciar durante este tiempo para poder estar metida un poquito más en las cosas del colegio. A lo mejor algunos afanes, ilusiones nobles, personales, tendrás que sacrificarlas durante un tiempo para pensar ahora más especialmente en el bien de las familias del Torre, en el bien de la iglesia, en el bien del colegio, en el bien de las almas. Que sea durante estos meses tu única aspiración. Olvidarte de ti misma. Poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Dejar los intereses personales para salvar a las almas. Y podrías pensar que esto es difícil, y lo es. En alguna ocasión decía San José María, Padre, diréis, pues entonces vaya una vida, ¿no? Esto es muy difícil, ¿no? Y decía San José María, mirad, hijas e hijos míos, los que saben hacer esto son felicísimos. Y además resulta que no los pisa nadie. ¿Te acuerdas? La analogía era de ponerse en el piso para que los demás pisen suavecito. Bueno, no te va a pisar nadie. Y es bien bonito, porque te haces amable y la gente te va a querer. Sobre todo Dios te va a querer. Sobre todo Dios va a encontrar a alguien en quien poder manifestar a los demás su cariño. El Señor muchas veces se conforma con nuestros buenos deseos. Con los deseos le basta. Con personas bien intencionadas que quieran amar a los demás. Entonces te irá dando luces para descubrir cosas en las que puedes ayudar. Dios permite, dice San José María, que lleguen unas pocas pruebas pequeñas. Cuando ve que la criatura reacciona con generosidad, es muy poco exigente. Se conforma con la llamarada. No tengáis miedo a servir a los demás. Al contrario, que esa sea para vosotros la característica más amada de vuestra vocación cristiana, como Cristo. No hemos venido a la iglesia a ser servidos, sino a servir. Qué ejemplo tan bonito nos dejó San José María. No solamente la enseñanza, sino muchas veces también el ejemplo. Un ejemplo que él aprendió de Jesús en su oración, al contemplar el Evangelio, pero que aprendió precisamente en su familia. Allí aprendió lo bonito que era servir. Ahí vio muchas veces a su padre ponerse al servicio de otras personas, atender las necesidades de los obreros antes de la quiebra del negocio familiar. Precisamente en la quiebra del negocio familiar, preocuparse por unas familias y por otras, más que estar pensando en sí mismo. Y fueron felices. La familia Escrivá fue muy feliz. Su mamá también era una mujer muy elegante, interesada siempre en el servicio a los demás. Y eso que vivió en su familia lo pudo después descubrir en el Evangelio. Y trató de llevarlo a la práctica. Y trató de inculcarlo a sus hijos en el Opus Dei. Quien no tenga espíritu de servicio, no tiene el espíritu del Opus Dei. Podríamos decir, no tiene el espíritu cristiano. Y añadía, mi orgullo es servir.
Y ahora que la gente no quiere ni siquiera oír hablar de servicio, yo sirvo. Claro que la gente no quiere hablar de servicio. Esta es expresión que suena muy mal, porque es denigrante a una profesión que es muy bonita, y te aseguro, porque yo he trabajado con muchas empleadas del hogar, que las hace felicísimas. Son mujeres que están muy contentas, porque están pensando en los demás. Te cuento una historia que a mí me llamó la atención, de una mujer de Islas Canarias, de una familia muy acomodada, tan acomodada que su papá tenía un Mercedes-Benz. Y cuando don Javier Echevarría fue a esa isla, me parece que a esa isla o a algún lugar en la que ellos estuvieron presentes, su papá quiso poner a disposición de don Javier el carro para que pudiera moverse. Y esta niña, que pues quería dedicarse al servicio, le preguntó a don Javier que, a pesar de su situación acomodada, de la situación que tenía en la sociedad, a ella lo que verdaderamente le hacía feliz era servir. Y entonces don Javier le contó la siguiente historia de una niña que estudiaba en Harvard, la mejor universidad o una de las mejores universidades de Estados Unidos. En el verano, para sacar un poco de dinero, empezó a trabajar en una tienda que vendían helados, nieves, no sé cómo se diga aquí, de distintos sabores. Y en una ocasión vino un niño a pedir un helado, y al verlo disfrutar tanto, esta mujer dejó la universidad y dijo: esto es a lo que yo quiero dedicar mi vida. Y entonces pidió la admisión en el Opus Dei como numeraria auxiliar, que son como las mamás del Opus Dei. Son las mujeres que se encargan de hacer un ambiente familiar bonito, acogedor. Pues te digo que me ha tocado como atender a estas mujeres auxiliares del Opus Dei, y son muy felices. Generalmente no tienen problemas personales y te dan un ejemplo maravilloso. Pues decía San José María: mi orgullo es servir. Mi orgullo es servir. Habrás escuchado tanta gente que dice: pero si no soy tu gata. Suena muy mal, suena muy mal. Es que lo que nos hace felices, porque Cristo nos vino a traer la felicidad, es dedicarnos a servir, es olvidarnos de nosotros mismos. Son muchas las cartas que se recogen de la vida de San José María, de personas que le pedían ayuda y a los cuales procuraba atender. Me acuerdo de una mujer en Burgos, cuando pasé por ahí, que me contaba que su hermano era sacerdote y que en un momento difícil para la iglesia estuvo a punto de abandonar el sacerdocio. Y fue San José María el que lo acogió, el que lo fue dirigiendo, el que lo sacó adelante en su sacerdocio. Pues se desvivía San José María, especialmente por los sacerdotes, eran su debilidad, pero a muchas personas. Fíjate lo que San Pablo le propone a Filemón: que acepte a Onésimo. Era su esclavo y se había escapado, y le pide que ya no lo acepte solamente como esclavo, y le dice a Filemón: si en algo te perjudicó o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Sé que harás aún más de lo que te digo. Qué bonito, ¿no? La lógica de los primeros cristianos no era la lógica de buscar el provecho propio, de pensar en los demás, más bien. No es cuestión de tener tiempo, no es cuestión, también hay que tener tiempo, pero sobre todo es como un estilo de vida. Es tratar de quitar de nuestra cabeza nuestro propio yo y meter a los demás, a tus hijos, a tu marido, a las otras familias, porque el cariño en tu familia será lo que te dé mejor oportunidad de descubrir las necesidades de otras familias. Pensar en los demás. Que ninguna familia del Torre se sienta sola en estos momentos difíciles. La Sagrada Escritura habla de la fortaleza que surge cuando una cuerda es de varios hilos. Unos hilos le dan fortaleza a los otros. Pues que los demás papás del Torre se puedan apoyar en el talento, por eso te escogieron, y en la fortaleza del APA. Y que entre todos nos hagamos fuertes.
A imitación de Cristo, el afán de servicio puede llenar todos los momentos de nuestra vida. Y cuando pensamos en servicio, es fácil mirar a la Virgen María, mirarla a ella, esclava del Señor. Su orgullo es sentirse esclava del Señor. ¿Te acuerdas cómo cuando su prima Santa Isabel está en necesidad, está a punto de dar a luz, la Virgen acude con festinazione, con rapidez a su servicio? Y rebosante de júbilo, cuando se encuentra con su prima, le dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Sabe que muchas cosas importantes se van a desarrollar en su corazón precisamente porque Dios se fija en ella. Y Dios se fija en ella, Dios se enamora de la Virgen María porque es esclava. Pues, Madre nuestra, enséñanos, ayúdanos a descubrir la vocación de servicio que tú también viviste. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por